abandonó el penal de máxima seguridad de Piedras Gordas a bordo de una ambulancia que lo trasladó hasta el Hospital Militar en Jesús María para ser tratado por cálculos renales. El líder etnocacerista llegó escoltado por miembros de seguridad y permaneció por espacio de 1 hora en dicho nosocomio. El responsable del Andahuaylazo fue recibido por un grupo de reservistas que exigían a viva voz su libertad. ¡Antauro, libertad! ¡Antauro, libertad! Esperamos que la Corte Suprema se pronuncie, porque Antauro es inocente y el asunto es político. Antauro necesita un juicio justo. Las balas vinieron del cerro, compatriota. No se ha leído el examen del médico forense. El traslado de Antauro coincidió con las declaraciones del ministro de Defensa, Daniel Mora, dadas a un diario local donde señala que el hermano del presidente, Ollantumala, no tuvo participación directa en las matanzas del Andahuaylazo, no empuñó el arma, aunque se gestó el movimiento que acabó con la vida de 4 policías y 2 civiles. En la misma entrevista, Mora también se muestra a favor de una amnistía o indulto para Antauro por razones humanitarias. De inmediato, congresistas de diversas bancadas criticaron las declaraciones del ministro de Defensa. Antauro Humala condujo esa operación y en la vía militar quien conduce y es el, vamos a ponerlo así, el más antiguo, bueno, tiene responsabilidad porque él es el que estuvo a cargo de la operación. Para cometer un asesinato no hace falta empuñar un arma y dispararla. En ese sentido hay lo que se conoce como una autoría de segundo grado, un dolo de segundo grado donde las consecuencias son necesarias, son previsibles. Las declaraciones de Daniel Mora coinciden con las brindadas por el propio Antauro, una revista local, donde afirma que su liberación es cuestión de días o semanas. A ello debe sumarse las palabras del vocal Javier Villenstein, el mismo que procesa a Antauro, quien hace unos días explicaba que los jueces no deben soslayar el hecho que el líder etnocacerista es nada menos que el hermano del presidente de la República. No podemos pasar por alto que se trata del hermano del presidente de la República. Ese es un hecho que no lo podemos soslayar. Esa es parte de la realidad. Este supuesto privilegio fue negado por el presidente del Poder Judicial, César San Martín. Que el señor sea hermano o no del presidente de la República o esté vinculado a un culto dignatario no dice nada, porque el principio de igualdad debe imponerse y las decisiones se emiten en atención a los intereses de la ley. Los más entusiastas con una posible excarcelación de Antauro son sus incondicionales reservistas que no dudan en elevarlo a la categoría de héroe nacional y hasta se dan el lujo de rechazar una amnistía como la pedida por el propio procesado. Claro, para nosotros es un héroe nacional. Él no puede estar, ¿cómo es posible que una persona que ha luchado por su patria, ha defendido de tanta corrupción, esté preso? Estamos hablando de un levantamiento contra un gobierno democrático que estaba encabezado por el señor Alejandro Toledo, donde ocurrieron 4 muertes de policía. De eso estamos hablando. Y la Fiscalía, a cargo del caso Ciro Castillo Rojo, citó de grado fuerza a Rosario Ponce para que colabore en las investigaciones sobre la desaparición del estudiante del Valle del Colca. Rosario Ponce fue citada a Chivay de grado fuerza por ser la última persona que vio con vida al joven Ciro Castillo Rojo en el Valle del Colca. Así es una facultad que el Código Procesal Penal concede a la Fiscalía que se haga las citaciones a los imputados como otros más sujetos procesales con el apercibimiento respectivo. En caso de inconcurrencia se disponga la conducción conclusiva por la policía. Al parecer, el Ministerio Público decidió acelerar la diligencia luego que el padre de Ciro Castillo Rojo presentara una queja contra el fiscal a cargo del caso. El padre del estudiante perdido en el Colca desde el pasado 4 de abril, esta vez sí se mostró seguro que Rosario Ponce sabe dónde está su hijo y no quiere hablar. No puede ser que ahora hace poco un turista de 70 años se pierda, lo encuentran a los 5 días y él mismo declara que es imposible que alguien se pueda perder. No creo que Ciro se haya perdido. No puede ser que se encuentre a todo el mundo y hasta ahora no se encuentren ni siquiera rastros de mi hijo. Esos son los fundamentos que nosotros hemos planteado para imputar a esta señorita. Los familiares de Ciro esperan que esta vez sí se presente Rosario Ponce en Chivay para realizar la reconstrucción en el mismo lugar de los hechos. En un acto criminal y sumamente cobarde, un sujeto de 20 años le roció alcohol a su conviviente y luego le prendió fuego. La muchacha quedó, por supuesto, internada en el hospital, víctima de graves quemaduras. Ni arrepentido ni preocupado por la criminal acción que cometió. Su rostro más parecía estar satisfecho. Juan Alejandro Rojas Mancilla, de 20 años, dejó que sus celos lo invadieran y cobardemente roció de alcohol a su conviviente Lisette Prada Telles y la prendió con un encendedor. Lisette tiene graves quemaduras de segundo y tercer grado en diferentes partes de su cuerpo.
cara, cuello, tórax anterior, mano izquierda, producto de un fuego directo. La noche del domingo estuvieron en una discoteca en Retablo Comas, luego se fueron al cuarto donde conviven desde hace un mes en el Callao. Allí empezaron a discutir, pues Juan Rojas le increpó por una supuesta infidelidad. Ella no le habría hecho caso, entonces él desató su furia contra Lisette. El muchacho de celos lo ha bañado con alcohol y lo ha prendido. Todo el cabello, su cuerpo, todo, cara, la ha disfigurado todo su cuerpo. Pues dice que era drogadito, era maleante. Yo no sé muchas referencias sobre él. Lisette se encuentra internada en el Hospital Carrión del Callao. La infección y el fuerte dolor que presentaba han sido controlados, pero su rostro y otras partes de su cuerpo quedarán con lesiones. Las quemaduras de segundo y tercer grado ya dejan lesiones marcadas en la piel, porque se ha dañado la dermis, ¿no? Ella estudiaba, desde que conoció a él se vino abajo. La familia de la joven de 21 años son de escasos recursos. Aún Lisette no tiene fecha de alta, mientras que su agresor ha sido trasladado a la Fiscalía del Callao, donde esperemos se haga una verdadera justicia. Ojalá que sí, la verdad que estos malnacidos, no se puede decir otra cosa. Y el jefe del gabinete, Salomón Lerner, envió un documento que sorprendió a muchísimos, un documento a todos los ministros de Estado, en el cual de algún modo les indica que no pueden hacer declaraciones si le piden permiso. Eso es básicamente. Esto causó sorpresa entre algunos congresistas. Una seria y delicada medida llegó en un oficio oleado y sacramentado a los 17 ministros del gobierno de Ollanta Humala. Según información periodística, el presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, envió a todas las carteras ministeriales el oficio número 20-2011-PCM/DM, donde señala que los titulares de cartera deberán tener en cuenta que las declaraciones multisectoriales a la prensa son de competencia del presidente del Consejo de Ministros. Es decir, y muy sutilmente, se les informa que solo él y nadie más que él puede hablar sobre temas del gobierno. Esto trajo en el Congreso opiniones a favor y en contra de esta disposición. Bueno, si los ministros no hablan, ¿quién va a hablar? Van a hablar los secretarios, van a hablar que los jefes de prensa de los ministros. El ministro es el que dirige su sector, el ministro es el titular de su sector. No son secretarios. ¿A quién vamos a llamar al Congreso? ¿A las secretarias? ¿A los asistentes? ¿A los porteros del ministerio? No, me parece que es una medida absurda. Que de acuerdo a la Constitución, el vocero oficial del gobierno después del presidente es el primer ministro. Entonces las opiniones políticas tienen que darle al primer ministro, porque si los ministros comienzan, los ministros técnicos, a opinar políticamente, generan un clima de confrontación al interior del gobierno y eso debilita la institucionalidad y la gobernabilidad. Por eso es que el primer ministro creo que lo que está firmando es su función que le asigna la Constitución, que las formas no son las más adecuadas, de repente no las sea. Pero para no crear malestares entre los ministros, el oficio añade que gozan de total libertad para declarar sobre temas de sus respectivos sectores, pero primero deberán informar a la PCM vía correo electrónico las declaraciones que harán a la prensa. Eso depende de la personalidad de cada cual. ¿De acuerdo? Si a mí me cohiben en mi libertad, entonces tendré que tener personalidad para decir un momentito, yo tengo la libertad de hablar lo que creo conveniente. No, evidentemente, o sea, nadie puede cortar el derecho a las personas a opinar. Esta cura de silencio obligatoria a los ministros se produce solo 24 horas de la entrevista que ofreció el presidente del Congreso, Daniel Abugataz, al Comercio, en la que dijo que no solo detestaba a la prensa, sino que la culpa por la mala imagen del Congreso. Nosotros respetamos las opiniones. Lo que sí es cierto que creo que hay un tema que la prensa tiene que tener una buena conducción, tenemos que recuperar la majestad del Congreso y tiene que ayudarnos la prensa, si no nos ayuda la prensa va a ser inviable que podamos mejorar las condiciones del Congreso de la República en la evaluación. Así están las cosas, una situación preocupante y más aún cuando se garantizó la libertad de expresión y de prensa. Bueno, la misión de la prensa no es ayudar, es informar, para eso estamos en realidad, para darle información, pero evidentemente tiene que haber fuentes oficiales que nos den la información para poder tratarla. Lo otro es opinión, a veces la hacemos también. Y la Bolsa de Valores de Lima se vio esta tarde obligada a suspender sus operaciones luego que el índice general cayera 7 puntos, el segundo mayor retroceso del año. Al igual que la bolsa limeña, los mercados bursátiles cayeron en casi todo el mundo
debido al desplome de Wall Street, que a su vez se originó por el temor de un problema adicional, de una recesión en los Estados Unidos. Y precisamente el siguiente informe hace un resumen de cómo el hundimiento de Wall Street, el peor de los últimos 3 años, afectó a las bolsas más importantes del mundo. Ayer lo señalábamos en Sin Medias Tintas y esto es lo que pasó, justamente. Ha sido, como le llaman los expertos, un lunes negro para las bolsas de valores. De poco o nada sirvió el discurso de Barack Obama en el que apelaba a la confianza de los mercados y defendía la economía de los Estados Unidos. Hoy la bolsa de valores de Nueva York, la más importante del mundo, tuvo su peor caída desde diciembre de 2008. El índice Dow Jones de Industriales, que agrupa las 30 mayores empresas cotizadas en ese país, cayó un 5,5%, mientras que otros índices como el S&P 500 perdió un 6,66% y el tecnológico Nasdaq un 6,90%. En Wall Street, los inversores optaron por las ventas en respuesta al miedo de una nueva crisis financiera, tal como ocurrió en diciembre de 2008, debido a la quiebra del banco Lehman Brothers y de las inmobiliarias. Toda esta situación se generó luego de conocerse el fin de semana que la empresa calificadora de riesgos, Standard & Poor's, retiraba la AAA, la máxima nota de solvencia de Estados Unidos, y situaba su calificación en AA+. Las pérdidas de hoy, la sexta caída más importante del Dow Jones, pueden revertirse en las semanas si las autoridades acuerdan un plan creíble para el mercado de ajuste presupuestal y aumento de impuestos. Si no se hacen las dos cosas, el déficit de 11,4% del PBI no se podrá reducir, ni la deuda que supera el 102% del PBI en Estados Unidos. Y este es de Ripley, ¿eh? Tremendo escándalo. En el programa A Punto Final reveló que el alcalde del distrito del Carmen, en Chincha, José Alberto Soria, tiene una cuenta bancaria de más de 1 millón de soles. El funcionario defiende el origen de este dinero, sin embargo, y ustedes lo van a ver, la investigación periodística contradice completamente esta versión. José Alberto Soria Calderón tiene 8 años al frente de la Municipalidad del Carmen en Chincha. Gana 2.600 soles mensuales, pero en su cuenta bancaria tiene 1.381.000 nuevos soles. Así es, más de $500,000. Una exorbitante cifra que contrasta no solo con su sueldo, sino con la pobreza en la que está sumido su distrito, que aún no ve resultados de la reconstrucción prometida tras el terremoto del 2007. Punto Final puso al descubierto las cuentas de Soria y las reacciones fueron inmediatas. Por todos los lados que se le mire, huele a corrupción. Lo que se ha destapado con Frecuencia Latina, huele a corrupción. Soria Calderón recibió en su cuenta personal 40.000 soles de Constructoras y Maquinaria del Sur, una empresa que coincidentemente ha sido varias veces contratada por el municipio del Carmen. Ese depósito fue por un préstamo que le hicieron a mi padre. ¿La constructora le presta 40.000 soles a su papá? A mi papá. El señor de la empresa son amigos de mi papá antes que yo sea alcalde. Por la respuesta que ha ensayado el alcalde Soria ante esta investigación tan exacta de Frecuencia Latina es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. Si una constructora está efectuando una obra de una municipalidad donde uno puede ser el alcalde, más aún ahí no tiene ninguna razón para que en la propia cuenta de uno se esté depositando recursos de esa constructora justamente que está trabajando con la municipalidad. Extrañamente, Andrés Tomate, o jefe de Defensa Civil del Carmen, le depositó a Soria